Es el libro del Nuevo Testamento de Hechos. Bien, entonces vamos al libro de Ruth. Vamos hoy a iniciar el capítulo 4 del libro de Ruth y hoy estaremos concentrados en los primeros 12 versos. Ruth 4, del 1 al 12, lo pueden tener en sus Biblias y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos de nuevo por tu misericordia hacia nosotros, Señor, como cantábamos ahora mismo, Señor. Cuán grande es tu fidelidad hacia nosotros. En momentos de soledad, en momentos de tristeza, en momentos de dolor, en momentos de alegría, tú siempre estás ahí. Y eso oramos que suceda en este momento, Señor. Que tu palabra nos hable, que tu palabra nos transforme y que no seamos indiferentes al Dios de los cielos hablando a pecadores como nosotros. Cámbianos, Señor. Haz algo en medio nuestro hoy a través del sonido de tu voz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Se imaginan un estadio lleno de personas? Mucha gente, casi todo vestido del mismo color, gritando a toda voz con cornetas en la mano, y aparece en medio de ese estadio un hombre que se pone de pie y dice: yo voy a acabar con la corrupción. En un gobierno mío la seguridad está garantizada para todos los ciudadanos. Nuestra economía estará blindada. La crisis se va a acabar de una vez y por todas. Habrá empleos para todos, salud digna y educación de calidad. Escuchen, yo soy la esperanza que tanto ustedes anhelan. No es de nadie en específico, pero creo que es universal y yo creo que en todos nuestros países así suena una campaña política, y así suena un meeting de cierre de campaña. Tenemos necesidades y anhelamos soluciones. Pero al mismo tiempo, en medio de esos muchos problemas, se nos ofrecen muchas promesas y muchos posibles redentores que van a rescatarnos a ti y a mí de una vez y para siempre y quitarnos de esa situación tan difícil que vivíamos. Pero lamentablemente, a menudo, y yo creo que todos los hemos experimentado, esas promesas dichas con tanta convicción terminan muchas veces en desilusión. Y yo creo que para mí, cuando oigo tantas promesas, yo me quedo pensando a veces, mira, una promesa cumplida vale más que muchas buenas intenciones incumplidas. Y esta es la expectativa que nos encontramos ahora en la escena que veremos hoy del libro de Ruth. Hay promesas que se quedaron en el ambiente desde la semana pasada. Pero habrá un redentor que realmente va a cumplir la promesa que dijimos la semana pasada que se había hecho. Así que hoy vamos a dedicarnos a comparar dos posibles redentores que nos va a presentar la historia. Dos posibles redentores, y consideraremos entonces cómo actuó cada uno para al final terminar apuntando al gran redentor al que le hemos cantado hoy. Así que consideraremos nuestra propia historia al ver cómo Dios cumple su plan de redención también en tu vida y en la mía. ¿Te recuerdas desde la semana 1 te he dicho en Ruth, ve viendo tu propia historia mientras vas leyendo la historia de Ruth? Así que hoy quizás anhelas a alguien que te rescate del desánimo, de la desilusión o de ese pecado con el que tanto luchas. Y te preguntas, ¿habrá alguien que cumple ese anhelo? Que Dios nos ayude a responder esto con su palabra hoy. Pero para eso es importante que veamos en el capítulo anterior qué estaba sucediendo para que recordemos y nos pongamos al día. Dijimos que esto es como una novela llamada Truenos de aflicción y destellos de gracia. La gran idea del libro que hemos venido recordando una y otra vez hasta ahora es que Dios muestra su favor en medio de nuestras circunstancias para cumplir sus planes. ¿La has estado viviendo esa realidad cada semana? El foco ha estado en una familia sencilla de Belén,
Ellos vivían en el tiempo de los jueces, en un tiempo de hambre, salieron de Belén hacia Moab, un pueblo pagano, pero allá les llegó lo inesperado, llegó la muerte, llegó la escasez, eran 6 en un momento en Moab y regresan 2 viudas con las manos vacías y el corazón lleno de amargura de nuevo a Belén. Pero al mismo tiempo, en medio de todo eso, Dios ha estado actuando en medio de los pasos que han ido dando estas personas. Ruth ha mostrado una lealtad firme desde el día 1. Y dice el capítulo 2, decía que por casualidad, por obra de Dios, ella termina en el campo de Boz, un hombre de carácter noble que ha sido consecuente con ella y con su suegra Noemí. Y ha mostrado el mismo Hesed, ese mismo amor leal, inagotable que había recibido. En muchas ocasiones en el libro se menciona la palabra redimir o redención, pariente redentor. ¿Por qué ha habido tanto énfasis? Y esa fue la lucecita que se le prendió a Noemí en un momento cuando ella dijo, oye, pero ese es nuestro pariente redentor, vos. Él es nuestro pariente. ¿Por qué había tanto énfasis? Porque se había establecido, y eso nos va a dar el suelo sobre el que vamos a caminar hoy. En la ley de redención se había establecido que el pariente más cercano, cuando había muerte, como en este caso, estaba encargado de preservar el nombre de la familia y también la propiedad que tenía esa familia. Ya sea como redimía, ya sea comprando esa propiedad para que esa persona no sufriera y esa propiedad se quedara todavía dentro de la tribu, de la familia, o casándose con la viuda del pariente fallecido para mantener el nombre y que siguiera corriendo. Así que conocen esta ley, que han hecho un plan súper arriesgado que vimos la semana pasada. Ruth entró en medio de la noche a los pies de Boz y le dijo, cúbreme con tu manto, ¿quieres casarte conmigo? Ya que ella entendía que él podía ser ese redentor tan esperado. Él accedió y dijo, yo te redimiré, Ruth, pero hay un pequeñito problema. Esa ley que tú estás conociendo ahora también dice que hay que seguir un orden. El pariente redentor, que puede ser esa persona que te dé seguridad, hay otro que está antes que yo. Y acababa así el capítulo 3, verso 18, lo pueden ver ahí. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. Hay un problema. Pero Noemí inmediatamente mira la solución porque ella dice, este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Resumimos 3 semanas en 2 minutos, así que espero que me hayan podido seguir. Pero así terminaba ese capítulo cuando él decía, yo te redimiré, pero hay que resolver un asunto y este hombre no va a descansar. ¿Y qué pasó ahí mismo en la mañana? Tenemos a Ruth que llegó a la casa y Boz se paró de ahí, medio asustado todavía por lo que había pasado. Y miren lo que hizo, capítulo 4, verso 1. Subió a donde? A la puerta. Y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Boz había hablado iba pasando, le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Él se sentó, también tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad, hombres sabios, y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Estamos aquí como llegando a un punto culminante de la historia que se ha venido construyendo poquito a poquito. Es como si estamos a punto de ver la final del mundial. Todo el mundo sentado, a la expectativa, todo se va a decidir en este momento. La próxima acción que él tuvo fue subir a esa puerta de la ciudad, que era funcionaba como todo, como la alcaldía, la corte, el centro de negocios, donde las personas pasaban en su día a día y había asientos donde las personas podían sentarse como aquí, para servir como esos testigos en medio de esa corte donde se iba a tomar una decisión. Están ubicados aquí, la puerta de la ciudad, y vos espera ahí. Como dice en ese verso 1, yo me lo imagino mirando el reloj. Yo me lo imagino tomándose un café un poco nervioso porque él quiere a su Ruth. Él quiere ser ese redentor que tanto se necesitaba, pero él necesita hablar con este hombre. Y en el original da la misma idea del capítulo 2 que decía, y por casualidad entró Ruth al campo de Boz, y por casualidad iba pasando el pariente tan cercano que él necesitaba hablar.
Él le había dicho ya en el capítulo 3 que había otra persona. Y él le dice, oye amigo, la idea que hace el narrador es que no dice el nombre de quién es. Es como si dijera, oye fulano, usan esa frase en sus países, oye fulano de tal, ven acá. Ha llegado el momento de definir esto. No sé a ti, pero cuando te mandan a sentar para decirte algo porque viene fuerte. Y cuando te dicen, oye amigo, tenemos que hablar. Si te lo dice la esposa también, todavía más difícil. Pero ¿qué pasa en el verso 3? Están sentados, todos ahí atentos, y él dijo, oigan esto, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y yo pensé, como una persona muy buena gente, pensé decirte, cómprala aquí, delante de todos esos que están aquí sentados, y si la vas a redimir, fulano de tal, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que pueda hacer esto, y yo soy el que sigue en la lista después de ti. ¿Saben cuál fue la respuesta de fulano de tal? La redimiré. Puso su voz bien fuerte, la redimiré. Lo primero que hace vos es plantearle toda esta situación. Noemí ha vuelto, no está bien, tiene muchas necesidades, necesita vender su tierra. La ley ha provisto esto. Miren lo que dice en Levítico 25, verso 24. Así que en toda tierra que ustedes tengan en propiedad, proveerán para que la tierra pueda ser, ¿qué? Redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, ¿quién vendrá? Su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Pero no sé si te pasó lo que me pasó a mí cuando yo vi la parte final del verso 4. Fulano de tal es el que va a redimir a Ruth. De verdad. O sea, toda esta historia que se ha venido construyendo me pone un poco triste, hasta tenso. ¿Será verdad que este hombre es el que va a tomar ahora el protagonismo de la historia? Para el hombre hacía todo el sentido del mundo desde el punto de vista de negocios. O sea, esta tierra iba a seguir produciendo. Se quedaría en la familia y la inversión se va a recuperar súper rápido, porque quizás hasta fue menor de lo que se estilaría en el mercado. ¿Será fulano de tal el protagonista? Miren el verso 5. Y vos dijo, fulano de tal, el día que compres el campo de manos de Noemí, te tengo un detallito muy pequeñito. También debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Amiguito, vos sacó el as debajo de la manga. No solo hay que redimir la tierra, pero también la ley dice que si hay una esposa, la ley del levirato, en Deuteronomio 25 dice que tú también tienes que redimir a la viuda del hombre que ha fallecido para que su nombre siga siendo extendido por todos los tiempos. ¿Entienden la idea? No solo es propiedad fulano de tal, también es el nombre de la familia que tenemos que proteger. ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo completo, fulano de tal? En el caso de Ruth, su cuñado había fallecido, por lo que en Levítico 25 se establecía un orden específico de todos los familiares y fulano de tal era quien le correspondía. Y vos le dice, el detalle es este, hay una moabita. Y se fijan que aquí vos le ha dicho hasta ahora, hija mía, aquí él usa el nombre la moabita, porque él quiere que le quede claro a fulano de tal que es una persona de una nación pagana. Hay una moabita que vino con Noemí, a la que tendrías también que tomar como tu esposa. Fijémonos el costo que implicaba. Es como que él le pone en la cara, mira, si tú quieres hacer esto, ese es el costo total. Yo te había enseñado la parte donde todos los números quedan en negro. Aquí te estoy poniendo la parte donde también hay riesgos y todo puede cambiar. ¿Cuál era ese costo? Casarse con una moabita. Tener hijos con ella que aseguraban la heredad de su familia y el nombre de la familia del fallecido. Él comenzó a pensar quizás si mis hijos
ahí también mueren. Entonces toda esta heredad va a quedar a nombre de Malón, ni siquiera a nombre mío. Esto era mucho más costoso. ¿Y qué hizo fulano de tal? Verso 6. El pariente más cercano respondió, no puedo. El que había dicho, yo la redimiré. No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Vos, redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. 2 veces dice, no puedo, no sea que perjudique lo mío. En poco tiempo el yo redimiré pasó a yo no puedo. Esto es un redentor fallido. Un posible redentor fallido que prometió y a los pocos minutos no cumplió. ¿Por qué? Porque entendió que había un costo. Él hizo los cálculos ahí más rápido que un matemático de la NASA en Houston antes de despegar un cohete. Él dijo, esto no me conviene. Mi familia quedará afectada. Mi reputación quedará afectada. Vos, si tú estás tan interesado y armado esta reunión, hazlo tú, yo te cedo mi derecho. Un redentor fallido que calcula una salida cuando el costo es requerido. Quizás podemos entender por qué el narrador decidió solamente llamarle fulano de tal. Porque él quería preservar un nombre, pero ni siquiera su nombre lo tenemos miles de años después, hoy en la historia. Porque no actuó de acuerdo al costo que se requería. De nuevo, él no hizo nada en contra de la ley, él podía hacer eso. Pero también él podía demostrar amor y compasión y hacerlo de otra forma. La ley no podía redimir por sí sola. ¿Están viendo también? La ley proveía todo el mecanismo, pero si no había un redentor que realmente saliera de su zona de comodidad, si no había un redentor que saliera de lo mínimo que tocaba y mostrara un amor inagotable, no iba a ser posible que la persona en necesidad fuera rescatada. No solamente que se escriba el reglamento, es que si no hay un redentor no es posible que sea cumplido. Tenemos 3 capítulos hasta ahora en lo que hemos visto constantemente el Gesed, el amor leal y entregado de Dios personificado tanto en las acciones de Boaz como en las de Ruth. Pero hoy nos encontramos con la antítesis de todo esto. A quien le tocaba redimir, no lo hizo. Le importaba más el costo que el acto de amor. Y te pregunto hoy, nosotros, cuando miras tu historia, ese hombre se estaba aferrando a su heredad, a su familia, a su nombre. ¿A qué nos aferramos tú y yo hoy? ¿Y cómo actuamos cuando posiblemente hay algo que vamos a perder a causa de la obediencia y demostrar el amor de Dios a una persona en necesidad? Quizás el costo de actuar a favor de otros dentro de la voluntad de Dios es tan elevado que consideremos mejor negociar. Señor, hazlo, pero no me quite mi sábado en la mañana. Señor, hazlo y ayúdame a ser de bendición a otros, pero no quite y que no afecte para nada mi cuenta de banco. Señor, ayúdame a hacerlo, pero que no afecte todos mis planes. Una vida llena de pasos calculados que te hacen sentir seguro en vez de pasos de obediencia, aunque sean costosos, que también llevan sabiduría. No estamos vendiendo la idea de que vamos aquí a caminar y a construir una casa sin considerar el costo y los planos y saber lo que viene. Pero lo que estamos diciendo es evitar esa vida de pasos calculados que pretenden dar seguridad en vez de pasos de obediencia a Dios que conllevan riesgo pero traen promesas de bendición. Es mucho más fácil mostrar compasión y misericordia cuando yo no tengo nada que perder. Cuando todo lo que yo valoro en mi vida no está en juego. Pero ¿saben qué hace el cristiano? Toma lápiz y papel, calcula el costo, edifica con sabiduría, pone sus días, como dice el Salmo 30, en las manos de Dios y dice, si Él pagó todo por mí ya a través de Cristo, ¿por qué yo tengo que aferrarme a tantas cosas que no tienen el mismo valor que mi Salvador? ¿Por qué tengo que seguir edificando un reino en esta tierra
cuando esta tierra sabemos que todo es temporal comparado con construir bajo los planes y el propósito de Dios. No es transacciones, mis hermanos, iglesia. No se trata de transacciones de amor, se trata de un amor entregado, un amor Gesed, que es el que podemos mostrar a otros, aunque no sea de forma perfecta. Pero ¿qué tenemos hasta aquí ahora? Redentores fallidos que no rescatan a nadie. Redentores fallidos que no son capaces de proveer una solución. Redentores fallidos a los cuales tú y yo cada día a veces tratamos de poner nuestra confianza y acudir a ellos pidiéndole, rescátame descanso, rescátame sentirme aceptado, rescátame sentirme bien delante de la gente, rescátame tal y tal cosa, rescátame mi trabajo. Todas esas cosas van a terminar como redentores fallidos en tu vida, como fue fulano de tal en ese momento. Pero ¿qué pasará ahora? Verso 7. Ya el hombre ha dicho, yo no puedo. Dice el verso 7 que la costumbre en tiempos pasados, aquí viene bien rara la cosa. En Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras, era esta. Uno se quitaba la sandalia, que no era una sandalia quizá muy bien oliente, y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar los tratos en Israel. Ustedes lo pueden ver eso en Deuteronomio 25. El pariente más cercano dijo a Boz, toma la sandalia, cómprala para ti. Se la quitó para sellar ese acuerdo. Y dice el verso 9, entonces Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo. Y aquí yo me lo imagino ya a Boz con más calma, pero todavía con la sandalia en la mano. Ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que le pertenecía a Kelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, y aquí se armó, me imagino, un estruendo de celebración, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos. Y terminaba diciendo, ustedes son testigos hoy de que llegó un Redentor verdadero. Ustedes son testigos hoy de que la Ruth que era moabita, la Ruth que era hija mía, él dice ahora es mi mujer. Cuando esta sandalia fue levantada, yo me imagino el alivio que él sintió. Y por cierto, esta es la historia de amor más extraña que yo he visto. Tenemos en la escena pasada a una mujer que viene a los pies de un hombre y le dice, arrópame. Y un hombre con una sandalia en la mano que dice, Ruth es mi mujer. Pero todo eso era la forma en que Dios obraba cuando ellos en todos esos pasos estaban haciendo lo que había que hacer. Porque una vez se pregunta, vos, ¿y había que hacer todo eso? ¿No era más fácil tú simplemente casarte con ella y obviar todo? ¿Qué decía de vos? Era un hombre de carácter noble y virtuoso. ¿Qué decía de Ruth? Una mujer virtuosa. ¿Qué hacen las personas virtuosas? Hacen las cosas a la manera que Dios espera que se hagan. Así que él decía, ustedes son testigos hoy de que el amor leal es mucho más valioso que el costo que practicar este amor puede implicar. Dos posibles redentores que tenían la misma ley, tenían ambos un costo elevado y muchas cosas que perder, y tomaron dos decisiones diferentes ese día. Desde que entró a la historia, hemos visto de Boz que ha demostrado ser un hombre que ha seguido la voluntad de Dios, ha tratado a Ruth con dignidad, ha entendido la necesidad de Noemí, ha asumido su rol para comprar esa tierra por puro amor. Ha venido tendiendo espigas de gracia en el camino de estas dos mujeres una y otra vez, aun cuando lo que hacía le costaba. En la misma ciudad en la que habían dicho en el capítulo 1, cuando Noemí llegaba, ¿y es esa Noemí? Que las mujeres de la ciudad se paraban y miraban, abrían la boca así. ¿Saben? Esa misma gente ahora en la puerta de la ciudad, en el centro comercial, en el centro judicial decían, Noemí ha sido restaurada. Podían ver todo eso. A mí me hubiera gustado, yo no sé si pasó, que Ruth y Noemí estuvieran en la audiencia.
que hubieran estado escuchando todo lo que estaba pasando en ese día. Parece que era verdad lo que Noemí decía, ese hombre no descansará, porque fue la misma mañana. Ese hombre no descansará hasta que él haga lo que dijo que iba a hacer. Poner a los demás antes que nosotros mismos es como dejar la calculadora de la conveniencia, la calculadora del costo donde yo guardo un poquito porque no me conviene, y tomar la ruta difícil y pedregosa del amor compasivo y leal. Dice en Filipenses 2, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué les parece donde hemos llegado en este punto de la historia? Antes había amargura, había muchísima incertidumbre, había mucho dolor, todo se sentía vacío, se sentía quizá como Ruth excluidas, pero ¿saben qué hay cuando el Redentor actúa? Hay seguridad, ya no es la Noemí vacía, la propiedad ha sido recuperada. Hay un nuevo nombre, ya no es Ruth la Moabita, sino Ruth mi mujer. Y hay una nueva heredad y una nueva promesa que el Señor sigue haciendo. Él promete, cumple y sigue prometiendo y cumplirá siempre a favor de sus hijos. Y ahora tenían una heredad que les traía esperanza. Iglesia, esta es una muestra humana de lo que significa la redención que tú y yo experimentamos en Cristo Jesús. Como vos dijo mi mujer, yo digo, Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Señor y tú y yo necesitamos ser rescatados por Dios. Y la única forma que eso sucede es mediante la obra de Cristo. Él es el verdadero Redentor, quien cumple lo que promete aunque le cueste mucho. Dice la Biblia, Dios cumple todas las promesas en Cristo Jesús, son sí y amén en Él. Su amor leal hacia nosotros es inagotable y especial. Y hoy tú puedes escuchar la misma promesa que vos le hizo a Ruth, yo te redimiré. Esa promesa también la hace nuestro Redentor verdadero en el día de hoy. Pero ¿qué hicieron todas las personas al oír esto? Había pasado algo grande que nosotros ya tenemos 4 semanas yéndonos en el detalle. Y dice el verso 11 que todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Somos testigos, la confirmación del pueblo reunido de que habían presenciado el acto de entrega y el amor redentor de alguien que lo había hecho de verdad. Fue una reacción de gozo. ¿Qué hicieron ellos? Traer bendición. Ya no importaba si ella era moabita o lo que sea, o que si Ruth se había portado mal y le había hablado mal en su amargura a alguien, ya no importaba nada. Ahora eran parte del mismo pueblo. Era como cuando Ruth decía, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Miren lo cumplido hoy. Le decían que seas fructífera como Raquel y Lea, de quienes nacieron los hijos de Israel, que formaban esas tribus donde ellos incluso estaban viviendo hoy. Pero también le decían que seas como Tamar, que mantuvo esa línea de Judá en un momento que la ley del levirato, si ustedes ven en Génesis 38, no se cumplió en el caso de ella. Y ocurrieron cosas que de nuevo no son prescriptivos, son descriptivos. Pero aún a través de eso, Dios mantuvo la descendencia de la tribu de Judá a través de eso. Y les recordaban incluso eso a las personas. Ustedes lo que están haciendo hoy es la belleza del acto de redención. No solo una familia aislada de Elimelech y Noemí es bendecida, sino que todo un pueblo de personas redimidas por la sangre de Cristo, hoy estamos unidos con esperanza. ¿Sabías que por ese acto de redención es que nos podemos llamar iglesia hoy? Un pueblo unido que ahora vive la realidad de que tenemos un Redentor.
Decía John Newton, él decía en un momento de su vida, aunque la memoria me está fallando, hay dos cosas que recuerdo de forma muy clara. Yo soy un pecador muy grande y Cristo es un Salvador más grande. Esto es lo que experimentamos hoy cuando somos rescatados por Dios. Vivimos juntos proclamando ahora una nueva historia que la vivimos de forma corporativa también. La verdadera redención solo se encuentra en Cristo, quien nos da nombre, nos da familia y nos da esperanza. Así que quizás hoy puedes estar buscando refugio y rescate en redentores falsos, en fuentes rotas, en placeres, en dinero, en trabajo, en relaciones, o incluso aún en tu propia capacidad de limpiarte y rescatarte a ti mismo. ¿Sabían que uno de nuestros grandes problemas es entender la sublime gracia del Señor, como escribió el mismo John Newton? Porque creemos que podemos ser nuestros propios redentores. Pero en ningún momento en la palabra nos dice que eso es posible. Pero ¿saben lo que sí nos dice que es posible? Solo hay salvación a través de Cristo Jesús. Nuestra deuda ya ha sido pagada. Y mira lo que experimentamos ahora. Somos rescatados. Estamos seguros y protegidos. Efesios 1:7, en Él tenemos redención. ¿Mediante qué? Había un costo, su sangre. ¿Para qué? Para obtener el perdón de nuestros pecados según su gracia. Somos adoptados también como parte de su familia y tenemos un nuevo nombre. Dice en Gálatas 4, cuando vino la plenitud del tiempo, Él envió a su Hijo, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Sabes que parte de la redención es que ya tienes un padre. No sé cuál es tu historia, cuál ha sido tu historia con tu papá o tu mamá o tus familiares. Tienes un pariente cercano en Cristo y tienes un padre que está mirando tu necesidad y está obrando a favor de sus hijos. No dejes que la experiencia mala de esta tierra que podemos vivir en este mundo pecaminoso te quite la idea de que tú eres de una familia mucho más grande y especial que la que puedas pertenecer hoy. Pero no solo eso, ahora tenemos esperanza. ¿Saben qué decía Pedro? Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en el cielo para ustedes. De llegar vacíos como Noemí a Belén, de llegar vacíos a Greenville, Carolina del Sur, de llegar vacíos esta mañana, hoy tenemos una promesa de que hay reservada en el cielo con nombre y apellido nuevo para alguien que no lo merecía. ¿Qué queda más que decir, Señor, tu pueblo será mi pueblo? Vengo a ti en fe y arrepentimiento, entrego mi corazón a ti. Yo no puedo limpiarme. Yo no puedo salvarme, yo no puedo rescatarme. Necesito tu ayuda, necesito protección, necesito seguridad. Solamente hazlo acudiendo a Cristo hoy. Si quieres saber más de eso, hablemos al final. Pero no te quede ninguna duda de que no hay otro redentor fuera de Él. No hay ningún beneficio posible en este mundo que se compare con lo que ya tenemos en nuestro gran Redentor. Imagínate lo que más disfrutas y lo que más te gusta de este mundo no se compara con lo que ya tenemos en Cristo. Por eso ahora seguir a Cristo no es una transacción condicionada, es una entrega total. La promesa es segura, la promesa es cumplida y el que la cumple es suficiente. Así que consideremos el costo, pero vivamos en lealtad y confiemos. ¿Saben por qué? Él ya cumplió. No son las promesas vacías de que en mi gobierno todo cambiará. Es que todo ya cambió cuando Él dijo consumado es. Y todo puede cambiar en tu historia hoy si Cristo irrumpe en ella. Responde, considera este costo, pero responde que su cruz va a ser más liviana que una condenación eterna. Pon tus tiempos bajo las manos de Dios. Oremos. Gracias, Señor, te damos de nuevo por tu bondad hacia nosotros, por tu gesed, por tu amor leal.
Gracias, Señor, por tantas cosas que nos das. Y te pido, Señor, si hay personas aquí que quizás han entendido que por sus obras o que por algunas cosas que dejo, por algunas cosas que haga, pueda ser redimido, Señor. Quizás yo estuve ahí en un momento donde también quizás estaba tratando de ganarme tu favor en base a una buena conducta. Te pido, Señor, que hoy hayamos experimentado con los ojos bien abiertos y bien claros que necesitamos un Redentor que está fuera de nosotros y que pueda venir y cambiar lo que es de nosotros para pasar una eternidad junto a ti. Señor, estamos seguros, estamos confiados y queremos vivir vidas donde el costo, cualquiera que sea en este mundo, no se compare con el privilegio y la bendición de compartir este mensaje de redención con muchas personas alrededor. De tener ojos abiertos a personas en necesidad, de mirar a las Noemís y Ruths en el medio nuestro y ser una iglesia que no dice yo no puedo, sino dice yo quiero mostrar el amor leal de Dios porque yo lo he recibido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Los invito a que se pongan de pie. Gracias, Luis, por traernos la palabra del Señor en esta mañana.